El modelo de programación orientado a objetos, también conocido como Object Oriented Programming, es un modelo de desarrollo de software que te permite generar objetos a partir de clases. Se dice que un lenguaje es orientado a objetos si permite implementar tres características elementales que son el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Comencemos definiendo qué es una clase. Una clase es una definición abstracta de funcionalidad. Es importante entender que la funcionalidad no está disponible a nivel abstracto. Haciendo una analogía, imagina que una clase son los planos detallados de una casa. Aunque los planos dicen cómo será la casa, qué espacios tendrá, cómo están distribuidos el sistema eléctrico, el drenaje y así, tú no puedes vivir en esos planos. Un objeto es una copia funcional de la clase, que puede ser utilizada para procesar datos y realizar acciones. Volviendo a la analogía, un objeto sería una casa construida a partir de los planos, es decir, la clase. Desde luego, se puede construir varias casas a partir de los mismos planos, lo que quiere decir que se pueden generar varios objetos a partir de una misma clase. Se dice que un objeto es una instancia de la clase, y a la acción de crear una instancia se le llama instanciación. Es importante mencionar que no puede haber dos objetos enteramente iguales, por lo cual los objetos tendrán que diferenciarse al menos por alguna característica. Las clases definen miembros o members, que pueden ser de tres tipos. En primer lugar están las propiedades o properties. Las propiedades son las características del objeto representadas por un valor. Estas pueden ser de apariencia, por ejemplo color o size, de comportamiento, como podrían ser enabled o visible, o de valor, como podrían ser text o value. En segundo lugar están los métodos o methods. Los métodos son las acciones que puede realizar el objeto a petición expresa del programa. Por ejemplo, puede haber un método show, un método remove, un método imprimir contenido y así. Y finalmente están los eventos o events. Los eventos son las acciones que puede ejecutar un objeto en caso de que se presente una circunstancia que le dispare, a lo que se llama trigger. El motor de ejecución es el que está al tanto del lanzamiento de los eventos, como podría ser onClick, onMouseOver y así. Para que los eventos tengan razón de ser, se debe estar preferentemente en un entorno de desarrollo basado en interfaz gráfica, que es donde se utilizan con mayor frecuencia. Ya decía anteriormente que un lenguaje puede ser orientado a objetos si permite implementar tres características, que son el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. El encapsulamiento consiste en que cada objeto representa una unidad de ejecución que expone su funcionalidad hacia el programa que lo utiliza, pero oculta algunos valores y procesos que no es necesario exponer. La interacción entre el programa y el objeto se da mediante la comunicación con los miembros públicos o expuestos del objeto. Dicho de otra manera, el objeto encapsula su funcionalidad, su código y la forma en que internamente hace las cosas. Todo lo que no es público está oculto a otros programas. La segunda característica es la herencia. La herencia entre clases es la capacidad que tiene una clase específica de aprovechar la funcionalidad codificada en una clase general de tal manera que se reduce el código. La clase que expone su funcionalidad a otra clase se llama clase base o parent. La clase que consume la funcionalidad de otra clase se llama clase derivada o child. Cuando se establece una herencia entre clases, la clase derivada hereda la funcionalidad de la clase base, por lo cual solo tiene que preocuparse por definir aquella funcionalidad que no está cubierta de manera específica por la clase base. Finalmente, la última característica de un lenguaje de programación orientado a objetos es su capacidad de implementar polimorfismo. El polimorfismo se presenta cuando hay herencia entre clases y hay un elemento con el mismo nombre en la clase base y en la clase derivada, de tal manera que se tienen dos implementaciones homónimas. Es posible que la implementación de la clase derivada persista sobre la implementación de la clase base, a lo que se conoce como override. Es común que los lenguajes permitan elegir entre usar la funcionalidad de la clase base o de la clase derivada. En un esquema de programación orientado a objetos, debes cambiar tu paradigma de codificación. Debes olvidarte de producir código procedural con variables y procedimientos y pasar a una mentalidad en donde toda la funcionalidad se encapsule en clases manejando propiedades y métodos.